Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y estoy aquí de regreso. Ya ven que la semana pasada me tuve que ir a la banca gracias a un virulaco que anda por ahí, o un microbio, una bacteria, y tenía de esa tos, la tosa tuberculosa, como decían. Así que me fue imposible prácticamente sentarme frente a estos micrófonos del mejor podcast de historia, pero se los dejé bien encargado con mi querido productor Albornoz, que hizo una extraordinaria rueda de prensa memorable. Así que gracias, mi querido Albornoz. Vamos a darle a nuestro episodio de esta semana. Y yo empezaría rápidamente con una historia que me encanta, la de la mano de Obregón, la mano amiga, la mano pachona, que recuerden, el 2 de junio de 1915, enfrentando Obregón a las tropas de la División del Norte en algún lugar en Santa Ana del Conde, ahí en Guanajuato, de pronto le cae una granada muy cerca y pácatelas, le vuela el brazo derecho. Entonces se lo llevan rápidamente de emergencia ahí al vagón médico, le amputan el brazo y el brazo lo meten, o lo que había sido, pues más bien sería el antebrazo, se conoce como la mano de Obregón, la meten en un frasco de formol. Y entonces, como diría José José, empezó a rodar de acá para allá, de pronto se pierde ahí en la historia y más o menos en la década de 1920, el doctor, curiosamente, que le había amputado el brazo, se cuenta que llegó a un burdel, seguramente tenía sed nada más, y pasaba por un burdel, se dio cuenta que la mano de Obregón, en el mismo frasco de formol, donde lo habían puesto en 1915, pues la tenían ahí expuesta, en este burdel que era de los antiguos, así muy bonito, muy tradicional, con su barra, con su piano. Era como para ligar, pero en esos lugares ya no se liga, o sea, ya uno llega directamente a negociar más bien. Pero el punto es que pues ya habló con la madame del lugar, le dijo, oiga, pues no sé para qué querrían la mano, pero yo la necesito porque es la de mi general Obregón y me gustaría recuperarla. Total que la recupera. Y unos años después del asesinato de Obregón, en 1928, yo creo que por ahí de 1935, quizá después, cuando se inaugura el monumento a Álvaro Obregón, acá en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, en el mismo lugar donde lo habían asesinado en 1928, se levantó el monumento dedicado a Obregón. Y ahí la mano la colocaron y se podía ir a visitar. Yo me acuerdo de niño, los he contado por aquí, que íbamos varias veces con mis papás. ¿Nos llevas a ver la mano de Obregón? Sí, luego nos vamos de día de campo y entonces era todo un show ir a ver la mano de Obregón. Es un deleite, búsquenla por favor en este momento en Google, mano de Obregón, y así como la encuentran ahí en Google, así estaba expuesta y para mí era un deleite poder ver, solo me faltaba darle la mano. Desgraciadamente estuvo a punto de desintegrarse, así que la familia en 1989 decidió finalmente incinerarla. Descanse en paz la mano de Obregón. Esto lo recordamos ahora el próximo 2 de junio 1915, día en que Obregón perdió su mano en batalla y tuvo que aprender a escribir y a firmar con la mano izquierda. Una sección que se me ocurrió esta semana. ¿Quién es quién en la historia? Y les voy a contar de un personaje muy, muy curioso, excéntrico, extraño. Casi nadie lo conoce, pero lo conocían como el Capitán. Su nombre era Sherburne Gillette Hopkins. Todo el mundo lo mencionaba más bien como Hopkins. Y su apodo, imagínense, era el abogado de las revoluciones fabricadas en Estados Unidos. O sea, era un abogado que tenía mucha influencia, cabildeaba mucho en Estados Unidos y le gustaba meterse en las revoluciones. Él había nacido en Washington en 1866 y se había ganado el rango de capitán porque era veterano de la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España.
con la cual Estados Unidos prácticamente se queda con Cuba. Ahí había sido comandante de la Marina estadounidense. Pero bueno, termina la guerra con el grado de capitán, se regresa a Washington, pone su bufete jurídico, pero una de sus debilidades era el negocio de las revoluciones en América Latina. Entonces ya lo tenemos en 1891 vendiendo armas para revolucionarios en Chile que quieren derrocar al gobierno. Unos años después lo vemos en Guatemala o en Honduras también llevando armas, traficando parque, consiguiendo lana, porque ese fue su primer centro de operaciones importantes hasta que estalló la Revolución Mexicana en 1910. Y la revolución significó el negocio de su vida. A ver, les voy a explicar un poquito cómo era Hopkins. Era un hombre alto, así fornido, chapeadón, franco, abierto, divertido, dilapidador, le gustaba fumar puro, era generoso y además un extraordinario bebedor de whisky. O sea, era el prototipo como del gringo, pero de descendencia escocesa o inglesa que había migrado con su familia pues, durante el siglo XIX. Obviamente, como tenía don de gentes, era muy buen conversador y sabía sacar negocio, el capitán rápidamente se ganó la confianza de los jefes revolucionarios, primero los maderistas y luego ya los constitucionalistas. Y además, si quieren seguirle la pista, José Vasconcelos en sus memorias, tanto en Ulises Criollo como en La Tormenta, habla de él porque se conocieron mucho. Acuérdense que Vasconcelos era el agente confidencial allá en Estados Unidos y tuvieron una buena relación. Pues bien, aquí es lo que le va a doler a nuestros nacionalistas que creen que por obra y gracia del Espíritu Santo la revolución se gestó sin un peso del extranjero o la independencia o la guerra de reforma. El hecho es que, aunque les arda, Madero primero y luego Carranza cuando enfrentó a Huerta, contrataron los servicios de Hopkins, de este abogado. Y él se ganó una muy buena lana, estamos hablando de $100,000 de aquella época que era verdaderamente lo que hoy sería una millonada. ¿Qué hacía Hopkins para la revolución? Primero que nada, obtener financiamiento para el movimiento armado. Y lo buscaba con petroleras e independientes que querían tener una mejor posición en México. También conseguía armas y pertrechos de guerra, las cuales traficaba porque acuérdense que en la frontera había embargo. No se permitía a los revolucionarios comprar armas, pues Hopkins las conseguía. Otra más, defender a los revolucionarios que caían en prisión norteamericana por violar las leyes de neutralidad, también los defendía. Y también cabildeaba en favor del movimiento rebelde en el Congreso, en las altas esferas gubernamentales estadounidenses. Así que realmente era un personaje de peso. Además, obviamente, como era agente confidencial, como tenía que huir de los espías primero de Porfirio Díaz y luego de Victoriano Huerta, pues empezó a usar un seudónimo, S. Gil Herrera. O sea que las iniciales era SGH, que es Sherburne Gillette Hopkins. Pero digamos, para los cuates clandestinos era S. Gil Herrera. También escribió mensajes cifrados, era agente confidencial. Ya terminó la revolución, sacó su lana muy bien, siguió con su despacho, pero tenía esa cosquillita que lo movía por todos lados. Y al comenzar los años 20, imagínense, dijo, ya no quiero asuntos mexicanos, quiero extender mis horizontes, y entonces se convirtió en agente confidencial de un movimiento rebelde en Georgia y Azerbaiyán, que en ese momento buscaban no ser parte de la Unión Soviética que se acababa de formar en 1922. Entonces, hasta allá fue a dar Hopkins para financiar revoluciones, esta vez contra la Unión Soviética. Pero bueno, realmente por los ires y venires, por andar de la seca a la meca, finalmente falleció en 1932, 23 de junio, y tenía en ese entonces 66 años. Fíjense que es uno de estos personajes que desde luego nuestro brutal nacionalismo que siempre defiende la soberanía y cero intervención, pues desde luego no reconoce. El nacionalismo revolucionario le dio la espalda y pues le ha negado un lugar en la historia. Yo más adelante espero poder escribir sobre Hopkins porque mi tesis de licenciatura la hice sobre este personaje y creo que daría para un muy buen libro de aventuras, intriga y pasión, como lo sería un dato para ligar. Un
dato para ligar. Ahora que está empezando el fin de semana, vamos a darle, y les tengo aquí un dato para ligar, o varios con los que pueden impresionar a su prospecta o su prospecto. Así que pónganse guapas, pónganse guapos y vámonos a su barra preferida. Y entonces ahí ya pueden pedir un tequila, le dicen al bartender, oye, pero ¿me lo puedes servir en un caballito? Obviamente todo esto lo piden en voz alta junto a la chica de sus sueños o a la chica con la que quieren pasar la noche o al chico con el que quieran pasar la noche. Que los oiga, sí, quiero mi tequila en un caballito. Ah, porque hoy en la mañana me enteré que, por ejemplo, los caballos de Maximiliano se llamaban Orispelo y Anteburro. Entonces todo el mundo se les va a quedar viendo así como, ¿cómo? Espérense, les voy a seguir contando, pero brindemos. ¡Salud! Pues sí, se me ocurrió que sería padre venir aquí a este bar a contarles historias de caballos, o al menos sus nombres. Por ejemplo, perdón, ¿cómo te llamas? Lupita. Ah, mira, Lupita, ¿qué te parece este? Porfirio Díaz, su caballo preferido se llamaba Águila. No te interesa tanto, pero ¿qué tal este? El de Madero se llamó Destinado. Pero la historia es trágica porque ese caballo, luego de que fuera asesinado Madero, la familia tuvo que venderlo porque la agencia Galloso no quería devolver el cadáver ya para sepultarlo si no pagaban los servicios funerarios. Entonces la familia de Madero vendió su caballo Destinado, curioso nombre, estaba destinado para eso, lo vendió y así pudieron pagarle a Galloso y sepultar el cuerpo de Madero. Ahí les va otro, mira, Lupita, ven, acércate más y te lo digo aquí en secreto. ¿Cómo se llamaban los caballos de Villa? Más bien te voy a hablar, era una yegua, Tragaleguas o La Muñeca. Pero, y eso te lo digo aquí en el oído, hay un corrido que está inspirado en Tragaleguas o La Muñeca que se llama El Siete Leguas. Sí, el caballo que Villa más estimaba. Si no la has oído, terminando esta perorata sobre caballos, te la puedo cantar al oído. Los caballos de Felipe Ángeles. ¿Sí has oído de Felipe Ángeles, verdad, Lupita? ¿Ah? No me refiero al aeropuerto, sino al general. Ajá. Ah, ok, sí, es el general Felipe Ángeles. Tenía un caballo que se llamaba John Brown, porque siempre le encantaron los líderes sociales, luchadores sociales, y John Brown fue uno de los primeros líderes abolicionistas en Estados Unidos. ¿Qué es abolicionista? Que luchó a favor de la abolición de la esclavitud. Salud, Lupita. Y fíjate cómo le puso a otro de sus caballos, Pancho Villa, porque admiraba tanto al caudillo que decidió ponerle a su caballo Pancho Villa. Y ya para que mejor pasemos a otro tipo de historias, como la tuya o la mía, el último nombre de un caballo importante, el de Zapata, el as de oros, que es el caballo en el cual cayó asesinado. Así que, Lupita, venga, chepa acá, hablemos de caballos, vamos a montar caballos y digamos salud. Esta sección que tanto se quiere aquí, Aunque usted no lo crea. fíjense que siempre se ha despreciado a los mexicas que porque eran salvajes, bárbaros y que apenas eran de la edad de piedra. Todas esas son pendejadas, perdón. ¿Y quién dice pendejadas? Ustedes ya tienen la respuesta. Realmente los mexicas y Tenochtitlán hicieron alarde de un desarrollo tecnológico que impresionó a los españoles. Y el mejor ejemplo de ingeniería hidráulica desarrollado con precisión en Tenochtitlán a mediados del siglo XV, o sea, estamos hablando como 1449-50, en el Valle de México, fue una obra realizada por los mexicas. Ahí les va la historia. Es 1449, hay una gran inundación, así como las que hoy inundan y llenan de agua la Ciudad de México, pero esa vez fue en Tenochtitlán. Pero bárbara, porque realmente no les había pasado y de pronto la ciudad, que claro tenía sus calles de tierra, pues de pronto estaba prácticamente llena de agua. Entonces Moctezuma I, Ilhuicamina, pregunta, híjole, ¿ahora qué hacemos? Y en medio de la desesperación porque todo estaba anegado,
la solución surgió de la mente brillante, porque eso sí hay que reconocerlo, del rey de Texcoco, Netzahualcóyotl. Él era, además de poeta, pues muy mesurado, muy inteligente, muy reflexivo, y le aconsejó a su compadre Moctezuma hacer prácticamente una albarrada, es decir, una presa. Así podemos llamarlo para que se entienda muy claramente, una presa. Y entonces, pues Moctezuma dijo, va. Convocó a que todos los señoríos de la cuenca del Valle de México, todos los pueblos ya fueran sometidos o mandaran gente como tributo para que colaborara en la obra, o incluso a los que eran aliados también pidieron hombres, y entonces todos los señoríos contribuyeron con mano de obra para que pudieran construir esta magna obra. Imagínense, fue una presa de 12 kilómetros de largo, 4 kilómetros de ellos se construyeron en el agua, o sea, tuvieron que hacer bucitos y otro tipo de cosas para poder construir sobre el agua. Y además tenía 6 metros de ancho. Bueno, pues esta obra de ingeniería hidráulica increíble se le conoció como la albarrada de Netzahualcóyotl, pero lo más impresionante fue que dividió todo el lago en 2 partes. La del oriente, ahí se quedaron las aguas saladas de todo el lago y se le conoció siempre como el lago de Texcoco, y la del poniente, que eran aguas dulces, porque cuando separan las saladas, obviamente las aguas que llegaban desde Xochimilco hacia la isla de Tenochtitlán, pues empezaron a ser dulces y se le denominó Laguna de México. La obra estuvo coronada con una imagen de Huitzilopochtli y además no violentó la naturaleza del lago, simplemente pudieron controlarlo. La albarrada de Netzahualcóyotl regulaba el nivel de las aguas y ya no hubo más inundaciones por cuestiones naturales. Sí, por pendejadas de algunos tlatoanis como Ahuizotl, que él inundó por burro Tenochtitlán. Esa es otra historia, o la pueden leer en Érase una vez Tenochtitlán. Ahí viene claramente ese caso. Pero el hecho es que la albarrada de Netzahualcóyotl fue orgullo de la tecnología mexica, obviamente ayudado por los texcocanos y otros pueblos. Y el problema fue que los españoles, cuando viene ya el desenlace, el sitio sobre Tenochtitlán, decidieron destruir varias partes, y ahí la naturaleza dijo, sí, hijos españoles, me la voy a cobrar. Como ya nadie quiso repararla, pues obviamente el lago tomó venganza. A partir de 1521, cuando cae Tenochtitlán en poder de los españoles, no hubo un siglo donde no hubiera inundaciones. Y la maldición es que hasta que se acabe el mundo, la Ciudad de México seguirá bajo las aguas en temporada de lluvias. Así que ya ni le busquen que si un drenaje, que estamos condenados a vivir bajo las aguas, porque esto era un lago desde hace cientos de miles de años, y a los españoles se le hizo muy fácil pues desecar el lago. Ahora vámonos con... Bailar con la más fea. Y les traigo una historia que va de la mano con la albarrada de Netzahualcóyotl, aunque es en otro momento. Nuevamente, estamos ya a 1521, cae Tenochtitlán. Para 1524 ya está prácticamente limpia de cadáveres, de escombros y toda la ciudad. Empiezan a construirse las primeras casas al estilo novohispano, obviamente con los restos de los templos mexicas. Pero de todas maneras es una isla chiquita, son 13 kilómetros cuadrados, imagínense. Rodeada, esa islita de 13.5 kilómetros cuadrados, estaba rodeada por 5 cuerpos de agua, o sea, el Gran Lago, que tenía 1,500 kilómetros cuadrados. Entonces, los españoles decían, pues necesitamos un poco más tierra, estamos hartos de que se inunde todo. ¿Por qué no? Y esa es la idea más estúpida en la historia de la humanidad. Dicen los españoles, ¿por qué no secamos todo el lago? Todo el mundo, ¿pero cómo? Sí, saquemos el agua del Valle de México. Y entonces nadie dijo, oye, no, pues estás un poco burro, imbécil, pendejo, nada. De pronto dijeron, pues va. Y entonces la idea de desecar el Gran Lago comenzó propiamente a principios del siglo XVII, o sea, en los 1600. En 1607, Enrico Martín, cosmógrafo del rey, un hombre supuestamente muy sabio,
desarrolló el proyecto del desagüe del Valle de México y lo primero que se le ocurrió fue hacer un túnel inmenso en el norte del valle para que por ahí salieran las aguas. Pero obviamente era muy difícil, no había la tecnología adecuada, tuvo muchos vicios ocultos la obra, estaba mal hecha, había inundaciones y la peor inundación llegó en 1629, que mantuvo bajo las aguas prácticamente a toda la ciudad durante 5 años. Entonces ya después de que finalmente logró sobrevivir la Ciudad de México, pues las autoridades dijeron no sirvió el proyecto de Enrico Martín de hacer un túnel, hagamos un nuevo proyecto. ¿Y de qué se trataba? De hacer un desagüe a tajo abierto. ¿Cómo es esto? Dinamitar cerros y crear un cañón artificial. Sobre ese cañón pasarían las aguas hasta que ya no quedara agua en el Valle de México. Entonces los ingenieros dijeron, dinamitamos los cerros de Huehuetoca, que es la zona por donde se comenzó a hacer, y prácticamente durante todo el siglo XVII la palabra Huehuetoca fue sinónimo de muerte entre los indios, para que no digan que todo fue armonía y que nacimos del amor entre españoles e indígenas. Imagínense cómo se llamó ese tajo, el Tajo de Nochistongo, porque ya dentro de Huehuetoca ese era el lugar exacto, pero era conocido como el Tajo de la Muerte. Y además los indígenas creían prácticamente que era el mismísimo infierno. En México, a través de los siglos, el gran escritor y militar general de la intervención francesa y contra el imperio, Vicente Riva Palacio, escribió lo siguiente: en Huehuetoca las enfermedades diezmaban a aquellos infelices indígenas. Otros morían arrebatados por las crecientes o despedazados contra los muros del canal, porque acostumbraban ponerlos a trabajar suspendidos con cuerdas y cables de los bordes, y la violencia de las aguas que llegaban repentinamente los azotaba y los estrellaba y se despedazaban completamente. Imagínense el terror de las comunidades indígenas que tenían que proporcionar trabajadores, que varios pueblos enviaron a sus representantes a España para conseguir que el rey de España los exceptuara del servicio en ese tipo de trabajo en el Tajo de Nochistongo, como recompensa por antiguos servicios prestados a la corona. Realmente nadie quería estar ahí porque era el Tajo de la Muerte. Cobró cientos de víctimas durante toda la historia en que se fue creando y finalmente se siguieron los trabajos. De hecho, el gran desagüe del Valle de México sí se concluyó prácticamente hasta la época de Porfirio Díaz. Es la obra pública más cara y que más tiempo se ha llevado en la historia de México. Y ya nadie recuerda a estos pobres indígenas que murieron azotados contra las paredes de este Tajo de la Muerte, el Tajo de Nochistongo. Por eso esta última historia se trataba de bailar con la más fea. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos una vez más en Porque jamás la historia se atrevió a tanto, ya con historias propiamente de junio y que venga el 6º mes del año. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo